¿Qué conecta un escándalo nacional de software espía con dos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel huyendo de una multitud en una ciudad israelí? Ambas historias tratan sobre la autoridad legítima, quién la tiene, quién la desafía y la responsabilidad del público israelí. Soy Elana Maisel Diamond, directora ejecutiva del Foro de Derecho y Libertad de Israel, y esto es Ley Básica. Esta semana, el juez retirado Moshe Droury apareció en la televisión israelí tras 2 años y medio al frente de un comité de investigación. Y él ya había terminado. No me refiero a que hubiera completado la investigación, más bien como él dijo, ya se daba por vencido, advirtió. Sepan esto, 10 millones de habitantes de este país. Su privacidad está siendo violada, puede ser violada y seguirá siendo violada debido a la información que tiene la policía. Los otros 2 miembros del comité renunciaron, y él escribió que lo que habían descubierto parecía, cito, mucho más grave, profundo y de mayor alcance de lo que se había presentado anteriormente. Su investigación fue bloqueada. ¿Qué investigaban? Uso ilegal de software espía contra ciudadanos israelíes por la Policía y Fiscalía de Israel. ¿Has escuchado de Pegasus, uno de los principales estándares mundiales en vigilancia? Accede a tu teléfono sin ruido, sin hacer clic en enlaces de spam. Revisa mensajes, llamadas, fotos, micrófono y ubicación. Convierte tu teléfono en un dispositivo de escucha de largo alcance. Sin darte cuenta, tu vida puede pasar a ser de alguien más. En enero de 2022, Calcalist reportó que la policía israelí usó Pegasus contra ciudadanos sin órdenes judiciales, incluso periodistas y personas vinculadas a los juicios de Benjamín Netanyahu. La policía lo negó. La fiscal general entonces nombró una revisión interna bajo su adjunto, Amit Merari, y el informe de su comité finalmente reconoció que la policía había excedido los términos de las órdenes judiciales. Las audiencias en la Knesset mostraron que la policía intentó infectar más de 1,000 teléfonos con software espía y que los tribunales rara vez lo prohibieron. Esto se volvió un tema candente, central para los derechos civiles. Las críticas al informe Merari señalaban que una revisión interna no ofrecía supervisión real. En agosto de 2023, el gobierno creó un comité independiente con la jueza Droury, una exfigura de inteligencia y una exdefensora pública nacional. Antes de iniciar su trabajo, activistas y exjefes de seguridad demandaron para detenerlos, argumentando que el comité podría revelar secretos de seguridad nacional. Los procedimientos se detuvieron. Por más de 2 años, la fiscal general, quien representaba al Estado, pidió 23 prórrogas para responder. Una jueza multó a su oficina con 20,000 shekels por su conducta, mientras las autoridades negaron documentos y acceso a un testigo al comité. Mientras tanto, el Contralor Estatal realizaba una auditoría sobre vigilancia policial publicada el mes pasado. El informe es bastante condenatorio y ninguna parte del sistema de justicia salió ilesa. El informe halló que en 40% de los casos, además de usar software espía ilegal, los oficiales recopilaron información que sabían era ilegal. Descubrió que la policía a veces eludía manualmente las salvaguardas tecnológicas. Los objetivos incluían a ciudadanos sin sospechas de delito, incluso menores de edad. Pero no solo eran los policías. Los tribunales aprobaron el 92% de 14,000 solicitudes de vigilancia, lo que cuestiona la supervisión. ¿Y la oficina de la fiscal general? El informe decía que no había entendido las capacidades de vigilancia, otorgó aprobaciones legales indebidas y nunca buscó de manera proactiva información sobre el uso real. Además, este era un tema clave para todos los involucrados. La Knesset no legisló leyes para proteger la privacidad ante tecnologías de software espía en rápida evolución. La Cumbre Internacional de Políticas JNS 2026 se llevará a cabo del 15 al 17 de abril en el Waldorf Astoria en Jerusalén. Regístrate hoy en jnssummit.org y usa el código de cupón JNSTV. Eso es JNSTV. Todo junto, para recibir un 20% de descuento en todas las entradas. Espero verte en Jerusalén pronto. Con el caso contra la Comisión Droury estancado,
En febrero de 2026, la Suprema Corte propuso un enfoque de compromiso para la investigación. Sugirió que el comité examinara solo los casos penales cerrados, pero la determinación de qué casos estaban abiertos o cerrados recaería en la fiscal general, quien también estaba teóricamente bajo investigación. Poco después, los 3 miembros del comité renunciaron y Drawry dio su terrible veredicto a 10 millones de personas. Si te preguntas si la entrevista de Drawry es solo una guerra entre los sistemas político y judicial, es válido. Has seguido las noticias estos años. Pero la renuncia de todo el comité es convincente y, lo más importante, los problemas con la supervisión de la Fiscalía son de larga data. Durante décadas, la Fiscalía Estatal de Israel operó sin supervisión independiente. En los años 90, la jurista Ruth Gavison advirtió que Israel había concentrado un poder inusual al fiscal general y al Estado. Cito a la fiscal, una secta que se autoperpetúa y carece de controles democráticos adecuados. En 2014, tras años de quejas, Israel creó una oficina de supervisión independiente dirigida por la jueza retirada Hila Gerstel. Ella llevaba 24 años en el sistema legal, así que parecía resuelto, pero la Fiscalía Estatal boicoteó la oficina de Gerstel. Cuando intentó publicar un informe sobre mala conducta de la Fiscalía, los fiscales superiores pidieron a la Corte Suprema que lo bloqueara. La Asociación de Fiscales inició huelga. Gerstel renunció en menos de 2 años, pero la oficina continuó tras su salida. En una entrevista posterior, ella comentó: «Fue como si la burbuja en la que viví 24 años estallara». Ahora, lo que surge de ambas historias, Drawry y Gerstel, con una década de diferencia, es un sistema legal que fundamentalmente rechaza la evaluación externa. Aunque se argumenta que esta independencia fortalece el Estado de Derecho, en casos así se sugiere que el aislamiento logra lo opuesto. Pero aquí está el asunto, no son solo algunas instituciones legales las que poseen esta cultura problemática. Israel tiene un problema de gobernanza amplio que se extiende hasta su sociedad profundamente tribal, donde cada tribu tiene una visión distinta de la justicia. ¿Y quién está a cargo de eso? Ahora, según tu postura política, puedes pensar en ejemplos de grupos que desafían a las autoridades estatales. Elige el que quieras. Aquí comienza nuestra segunda historia, tras lo ocurrido el domingo en Bnei Brak. Un grupo está en el centro de las noticias israelíes esta semana y espera, porque esta sí que es fuerte. Israel quedó conmocionado este domingo cuando surgieron imágenes de 2 soldados israelíes mujeres siendo perseguidas por las calles de Bnei Brak. Hombres jaredíes enfurecidos persiguen a alguien. Las soldados, instructoras del Cuerpo de Educación en visita de bienestar, fueron confundidas con policías militares que traían avisos de reclutamiento. Los soldados se ocultaron tras los botes de basura, esperando a la policía. Un coche de policía fue volcado, una motocicleta fue incendiada, 26 personas fueron arrestadas y la mayoría fue liberada. Hubo condenas de todo el espectro político, incluso de figuras prominentes jaredíes. Todo eso estaba justificado, pero igual era irrelevante para quienes lo hicieron. Los alborotadores eran sobre todo del grupo Peleg Yerushalmi, la facción de Jerusalén. Hace 14 años surgió un grupo disidente jaredí. Su principal debate era si relacionarse o no con el Estado. El liderazgo jaredí había pasado décadas negociando exenciones, aceptando financiamiento y participando en el gobierno. El Peleg concluyó que esto era fatal porque el Estado intenta secularizar a los jaredíes mediante el servicio militar. Eso es todo. Para ellos, tratar con el Estado no es protección, sino peligro. La única respuesta, según su punto de vista, es la no cooperación total, incluso llegando a la protesta violenta. Los Peleg, financiados privadamente, crearon infraestructura para aislarse del Estado, como una red de alertas de emergencia, como lo que vimos el domingo, defensa legal y escuelas sin fondos estatales, neutralizando así la presión estatal. Antes de la guerra, los Peleg perdían fuerza en la comunidad jaredí. Mis colegas jaredíes dicen que el extremismo y las payasadas de los Peleg eran tan desagradables
que muchos en sus comunidades apoyaban a la policía cuando los Peleg causaban altercados. Explicaron que la guerra hizo que el tema del reclutamiento jaredí regresara con fuerza a la agenda política. Tras un fallo de la Suprema Corte en 2024 que declaró inconstitucionales las exenciones generales de reclutamiento y exigió su aplicación, de repente para algunos el Peleg parecía más profético que radical. Jóvenes jaredíes que vieron anularse acuerdos políticos por años ahora enfrentaban arrestos o sanciones económicas. El argumento del Peleg de que ningún acuerdo negociado se mantendría ahora era más difícil de refutar. La lógica de Tolkien. La no cooperación total cobró nueva fuerza y dio visibilidad y atractivo a un grupo antes débil. Así que, aunque todavía son una minoría muy pequeña dentro del mundo israelí en cuanto a números, su voz es desproporcionada y su mensaje está siendo escuchado. No quiero comparar a Peleg con el sistema legal, pero quiero dejar claro un punto. Verán, tan solo esta semana, Israel ha experimentado ondas de choque provenientes de dos grupos que operan desde una concepción fundamentalmente diferente de la autoridad legítima. Para ninguno de ellos, la autoridad es del gobierno democráticamente electo. El establecimiento legal cree que su autoridad proviene de la experiencia profesional, los principios constitucionales de la Corte y el Estado de Derecho interpretado por los tribunales, cuando los políticos buscan supervisar a los fiscales. Muchos en el sistema legal creen que someter el juicio a supervisión democrática podría contaminar el Estado de Derecho. Por su parte, los Peleg rechazan por completo la legitimidad del Estado para mantener su modo de vida. Ahora, la solución para ambos debe ser política y estar impulsada por un consenso muy amplio. No creo que derecha e izquierda discrepen en lo fundamental. La Fiscalía requiere supervisión y el mundo jaredí debe integrarse más al trabajo y al ejército. Sin embargo, la política polarizada no ha enfrentado el imperialismo legal ni la necesidad de reclutamiento obligatorio. Al iniciar un año electoral, es importante recordar que estos dos temas serán prioridad para los votantes israelíes. Es posible que en estas o próximas elecciones surja una nueva política que tome en serio el interés nacional, que va mucho más allá de simplemente luchar contra los enemigos en las puertas. Por más arraigadas que estén ambas culturas de las que hablé, y solo son dos de muchas. Otra cultura es más abierta al cambio y creo que podemos controlarlo. Ese es el voto sionista de Israel, y eso abarca desde la derecha al menos hasta el centro izquierda, si no es que un poco más allá. Podemos trabajar juntas para crear una agenda pública que aborde los temas básicos del mantenimiento democrático necesarios para fortalecer al país. Quizás suene ingenuo y no quiero eso, así que solo concluyo mencionando a quienes son mejores que yo. David Ben-Gurión dijo que en Israel, para ser realista, hay que creer en milagros. Me gustaría revisar un poco esa afirmación a la luz de los acontecimientos actuales. En 77 años hemos visto a Israel lograr muchos milagros. Integramos inmigrantes sin nuestro idioma ni cultura, y creamos instituciones y condiciones que quebrarían a la mayoría de personas y países. Hicimos florecer desiertos, aprendimos a obtener agua del aire y seguimos luchando con éxito contra algunos de los enemigos más crueles del mundo. Milagros. Los recibimos por la gracia de Dios y fuimos sus socios dispuestos. Es la realidad. Ese es el siguiente reto. Nos vemos la próxima semana.